Se creían invencibles, tan intocables, que pensaban que no importaba qué hicieran, nunca podrían con ellos. Pero un error hizo que estos 6 hombres pertenecientes al cártel de los Chapitos cayeran de la peor manera posible, ocasionando un golpe tan fuerte en el cártel, que nunca más pudieron recuperarse. Puesto 1. El Gavilán, el halcón que voló demasiado cerca del sol. Durante los últimos meses de 2024 y los primeros días de 2025, el nombre de Juan Luis Castro Morales, alias El Gavilán, comenzó a hacerse presente entre las radios militares, los mensajes cifrados de inteligencia y las bitácoras de los jefes policíacos del norte de México. No era un capo tradicional ni el clásico pistolero de la vieja escuela. Su perfil destacaba por ser meticuloso, con una disciplina casi militar y una frialdad quirúrgica que le permitió escalar posiciones de manera vertiginosa. Para el círculo de Iván Archibaldo Guzmán, representaba una nueva camada de líderes, jóvenes, entrenados, digitales y brutalmente leales. Se decía que su origen estaba vinculado a una familia de ex policías en Culiacán. Desde joven, el Gavilán se había involucrado en tareas de vigilancia y protección de cargamentos. Fue escolta de confianza, luego jefe de cuadrilla y finalmente líder de una célula de seguridad encargada exclusivamente de mantener a salvo a Iván Archibaldo durante sus traslados entre ranchos, fincas y escondites temporales. Su nombre comenzó a figurar con fuerza cuando encabezó las represalias durante la guerra interna entre los Chapitos y la Malliza, una decisión traicionera que amenazaba con fracturar el cártel desde dentro. Sin embargo, la vida del Gavilán no duraría mucho. En la noche del 6 de enero de 2025, un convoy de camionetas blindadas fue emboscado en la zona de fraccionamiento Fobiste Diamante, en Culiacán. Durante el tiroteo, que duró más de 15 minutos, el Gavilán cayó abatido junto a 2 de sus hombres, su cuerpo vestido con camisa negra y pantalón de mezclilla. Fue fotografiado tendido boca abajo. La coleta que le daba su apodo aún estaba recogida cuando lo encontraron. Lo más escalofriante fue lo que vino después. Según reportes filtrados por fuentes federales, Iván Archibaldo, negado a aceptar la muerte de uno de sus operadores más letales, ordenó preservar su cuerpo en un congelador improvisado dentro de una finca. Quería evitar que el resto de su estructura se derrumbara emocionalmente. Durante semanas, la muerte de El Gavilán fue mantenida en secreto en absoluto. No hubo funerales y no hubo homenajes, solo silencio. Un silencio que se convirtió en grito cuando finalmente la verdad salió a la luz. Su caída no solo representó una baja operativa, fue el primer golpe emocional en la cúpula de los Chapitos. El tipo que había sido retratado en corridos como un halcón protector, terminó desplomado en la calle, traicionado por la misma guerra interna que ayudó a contener. Puesto 2. La Perris, el verdugo que acabó traicionando a su rey. Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris o El 27, no era un simple sicario. Era una figura temida y reverenciada dentro del ecosistema violento de los Chapitos. Nacido en Culiacán en 1989, comenzó su carrera con los Dámaso, pero al ver cómo esa facción se desplomaba, saltó con astucia al barco de los Guzmán Salazar. Se integró a los Ninis, el brazo armado élite, y desde allí se posicionó como jefe de seguridad de Iván Archibaldo, participando en operaciones tan simbólicas como el Culiacanazo de 2019. Su historial incluía no solo enfrentamientos, sino también operaciones encubiertas, secuestros de alto perfil y acciones de terror mediático. La Perris fue quien, según documentos judiciales de Estados Unidos, estuvo implicado en torturas con fentanilo inyectado a víctimas, como método de castigo y disuasión. Era brutal, eficiente y conocía cada rincón de la estructura. Durante 2024, tras la captura de El Nini, asumió un control aún más férreo del aparato de seguridad, pero el poder desmedido lo corrompió. A finales de ese año, sintiendo la presión de las fuerzas federales y temiendo una traición interna, comenzó a mover sus fichas. Primero filtró la ubicación de El Güerito, luego la de El 200, y cuando ya no hubo vuelta atrás, intentó pactar con los federales. Buscaba una salida, una negociación. Lo que no supo calcular fue el costo. El 23 de mayo de 2025, en una vivienda de un piso en la colonia Ciudades Hermanas en Navolato, fue localizado. Durante el operativo del ejército se reportaron detonaciones. Él trató de huir por una salida trasera, pero fue abatido en el patio. Su cuerpo fue levantado bajo fuerte vigilancia. La prensa apenas pudo captar un par de imágenes borrosas. No hubo narcomantas, no hubo represalias. La Perris murió como la que ya era para muchos: un traidor.
Su muerte desató un reacomodo inmediato dentro de la estructura de Iván. Con la traición de la Perris no solo se perdieron ubicaciones sensibles y contactos operativos, se rompió el círculo de confianza. Ya nadie estaba a salvo. Puesto 3. El Nini, el rostro de la guerra que terminó cayendo ante el silencio. Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, fue el símbolo viviente de la brutalidad moderna del cártel. Su nombre se convirtió en sinónimo de tortura, represión y control armado. Fue el jefe supremo de los Ninis, el escuadrón élite de los Chapitos, entrenado con tácticas militares, rifles de asalto, visores térmicos y vehículos artillados. Su poder era tan grande que incluso los operadores intermedios temblaban al escucharlo nombrar. A sus 30 años había consolidado una red de seguridad y control urbano que le permitía moverse con impunidad por Culiacán. Se encargaba de la protección directa de Iván Archibaldo, de castigar con brutalidad a desertores y de dirigir redadas internas contra supuestos infiltrados. En su círculo se respiraba paranoia, disciplina y sangre. La DEA ofrecía $3 millones por su captura. Era prioridad absoluta para Estados Unidos. Pero el 22 de noviembre de 2023, todo se vino abajo. Fue ubicado en la colonia Colinas de la Ribera, al norte de Culiacán, gracias a un rastreo satelital combinado con inteligencia local. El operativo fue ejecutado sin margen de error. No hubo enfrentamiento, no hubo resistencia. Fue detenido con la cara cubierta y en silencio. Para entonces ya había rumores de que su propia estructura había comenzado a traicionarlo. Según documentos filtrados en 2024, su entrega habría sido facilitada por órdenes internas. Algunos sugieren que el Panu y la Perris, hartos de su protagonismo, lo entregaron como ofrenda silenciosa. Iván Archibaldo, aseguran, ya no toleraba su sed de reflectores. Tras su detención fue trasladado a Ciudad de México y, meses más tarde, extraditado a Estados Unidos. Hoy enfrenta cargos por crimen organizado, asesinato de testigos e introducción masiva de fentanilo. Su imagen, antes un misterio, ahora circula en todos los noticiarios. El verdugo, el símbolo del terror, cayó sin disparar una sola bala, y con él comenzó el principio del fin de los Ninis. Puesto 4. El Pilli, el fantasma elegante que fue cazado en plena soberbia. Fernando Pérez Medina, alias el Pilli, no era de esos jefes que buscaban la gloria a tiros ni el reconocimiento en las calles. Su ascenso fue silencioso, casi invisible. Tras la caída del Nini, cuando la estructura quedó tambaleando, el Pilli asumió como relevo lógico, discreto, eficaz, casi invisible para el radar del ejército. Pero fue justamente esa calma la que lo volvió peligroso. A diferencia de otros sicarios que se ocultaban en fincas y cuevas del monte, el Pilli llevaba una doble vida. Bajo identidades falsas viajaba, disfrutaba de lujos y mostraba sus gustos en redes sociales cifradas. Se le vio en Dubái, posando con halcones, en el desierto, manejando racers, en departamentos de lujo con mujeres extranjeras. Todo bajo nombres falsos, perfiles borrados en segundos y sin mostrar el rostro. Salvo en una imagen filtrada junto a El Nini y la Perris, en una reunión privada en Culiacán. El operativo que lo atrapó se ejecutó el 19 de septiembre de 2024. Las autoridades tenían tiempo siguiéndole la pista. Lo ubicaron en la colonia Santa Fe, y la captura fue tan limpia como quirúrgica. El despliegue de Sedena y Guardia Nacional cerró todas las rutas. El Pilli cayó junto a 6 de sus sicarios. Algunos intentaron resistir, otros simplemente se rindieron. Él no disparó. Entendió que había llegado su turno. Durante el traslado a la CDMX, fue escoltado como lo que era, un operador de alto nivel. Sus huellas estaban en múltiples carpetas de investigación, no solo por homicidio, sino por control de rutas de protección, extorsión a operadores independientes y amenazas a civiles. Lo más curioso es que, pese a su bajo perfil, su nombre había trascendido en corridos populares. Peso Pluma, Tito WP y Larry Hernández lo mencionaban con tono épico. Siempre pendientes, el corrido del Pilli, eran himnos en el norte, pero todo ese mito se deshizo al momento de su captura. Ahí, sin trono ni pistola, el fantasma de la chapiza fue encadenado por el mismo sistema que creía tener comprado. Puesto 5. El Toner, el hombre que escapó una vez pero no dos. Luis Alfonso López Reátiga, alias el Toner, fue siempre una figura peculiar en la jerarquía de los Chapitos. No tenía el brillo del Nini, ni la brutalidad de la Perris, ni el misterio de El Gavito, pero era una pieza al clave, leal, disciplinado, meticuloso.
Durante años fue la mano derecha de El Gavilán, y cuando este cayó, el Tóner fue quien asumió parte de sus funciones, consolidándose como uno de los pilares operativos de Iván Archibaldo. El Tóner ya tenía antecedentes de escapista. En 2019 había logrado fugarse del penal de Aguaruto en un movimiento que aún hoy se estudia como ejemplo de corrupción interna. Desde entonces vivía como un profesional de la evasión. Cambiaba de casa cada semana, viajaba disfrazado y tenía médicos personales que lo atendían en sitios clandestinos. Sin embargo, el 26 de febrero de 2025 su suerte terminó. Herido tras un atentado en su contra, planeado por la Perris en una traición final, fue ingresado al hospital médico de la ciudad en Culiacán. Lo que no supo fue que su llegada ya estaba registrada por la inteligencia militar. Horas después, con bata blanca, sondas en el brazo y sin poder moverse con normalidad, fue detenido dentro del quirófano, sin necesidad de disparos. La escena fue insólita. Uno de los hombres más temidos del narco, inmóvil, rodeado por soldados y enfermeras. Se le imputaron cargos por coordinación de ejecuciones, tráfico de armas y complicidad en actos de tortura. Su caída fue simbólica no solo por la forma en que ocurrió, sino porque dejó claro que ni los hospitales, ni los secretos, ni las viejas fugas garantizan impunidad para siempre. Para Iván fue otra pérdida crítica. El Tóner no solo sabía rutas y operaciones, conocía secretos personales, nombres de testaferros y manejos financieros. Su arresto activó una limpieza express dentro de la estructura, porque si cantaba, medio imperio se derrumbaba. Puesto 6. El 200. El hombre de confianza que cayó con los números en la mano. Kevin Alonso Gil Acosta, alias el 200, fue mucho más que un sicario. Era el secretario personal de Iván Archibaldo Guzmán, su sombra administrativa y logística. El hombre que organizaba reuniones, aprobaba pagos, armaba listas y coordinaba represalias. Si alguien tenía acceso al calendario del narco y a sus agendas privadas y a los pactos bajo la mesa, era él. El 200 no tenía el ego mediático de sus compañeros, pero sí una red de control impresionante. Su hermano, el 300, también estaba inmerso en operaciones. Ambos fueron acusados de múltiples homicidios, incluso el del juez Hugo Castellanos Jiménez. Pero fue Kevin quien se convirtió en pieza crítica cuando las autoridades comenzaron a cerrar el cerco. El 19 de febrero de 2025 cayó durante un operativo militar en Culiacán. Fue una acción rápida pero sorpresiva. Apenas unas horas antes, José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, operador financiero del cártel, también había sido arrestado. Se sospecha que la caída de uno activó el rastreo del otro. Fue como un dominó estratégico. Sin dinero, el aparato colapsa. Sin logística, el caos se instala. El 200 no opuso resistencia. Sabía que era inútil. Fue arrestado con documentación sensible, teléfonos cifrados y una lista de rutas seguras hacia Baja California. En su lugar se encontraron conversaciones con El Gabito, sugerencias de reubicación de armas y pagos a funcionarios corruptos. Su captura fue la más silenciosa de todas, pero también la más letal para la estructura de Iván. Sin él, el flujo de órdenes se descontroló. Las instrucciones se perdían, las venganzas tardaban, y el sistema antes fluido se volvió caótico. ¿Pero será que la caída de estos 6 pilares es suficiente? ¿O cuáles son los objetivos reales de la Policía Federal Mexicana? Pese a los importantes golpes sufridos por la facción de los Chapitos, con la caída de 6 de sus principales jefes de seguridad en un lapso de menos de 2 años, la organización aún no ha sido desmantelada del todo, ya que pese a que ha tenido golpes muy fuertes y evidentes, aún hay muchos focos de gran poder que siguen en libertad. En la cima de la lista está Oscar Gabriel Martínez Larios, alias El Gabito. Es quien baja las órdenes, las convierte en operativos, moviliza sicarios y responde con violencia a cada golpe que recibe el cártel. Originario de Mazatlán, su historial está marcado por emboscadas, levantones y enfrentamientos con fuerzas del orden. Se le señala como responsable de las matanzas más recientes en la región sur de Sinaloa, así como de las agresiones contra células de la Malliza en el conflicto interno que fracturó aún más a la organización. El Gabito tiene algo que lo vuelve particularmente difícil de atrapar: su movilidad. No permanece más de 48 horas en un mismo sitio. Utiliza mujeres como fachada para rentar casas y departamentos, y se comunica únicamente mediante mensajeros humanos o papeles codificados. También se ha dicho que cuenta con protección en algunas estructuras estatales, lo que le ha permitido escapar por minutos en al menos 2 ocasiones. En un operativo reciente llevado a cabo por la Marina en El Rosario, se encontraron documentos que acreditaban su presencia en el lugar apenas 6 horas antes del cateo. Todo estaba listo para una emboscada,
pero logró escabullirse. Desde entonces la presión ha aumentado y su nombre está marcado como prioridad número 1 en la lista de los más buscados. Otra figura que preocupa a las autoridades es Karim Elías Gil Acosta, alias el 300, hermano del capturado el 200. Aunque su rol no es tan protagónico como el de los dos anteriores, el 300 es un operador silencioso que ha comenzado a tomar posiciones de poder tras la detención de su hermano. Se cree que ha asumido funciones de coordinación de pagos y ajustes financieros dentro del cártel. Es decir, mientras el Panu y el Gabito manejan lo operativo y lo militar, el 300 se ha convertido en el nuevo enlace financiero, asegurando que la estructura aún tenga dinero para corromper, comprar armas y sostener las rutas. Su historial no es menor. Fue detenido junto al 200 en 2015, portando lanzagranadas, armas largas y droga camuflada en frutas. Logró salir por falta de pruebas y desde entonces mantuvo un perfil bajo. Sin embargo, su nombre ha comenzado a aparecer en conversaciones interceptadas, mencionando transacciones millonarias y pagos a funcionarios en Baja California y Sonora. La inteligencia financiera lo ha ubicado en al menos 3 propiedades a nombre de testaferros en Culiacán, las cuales ya están bajo vigilancia. La lista también incluye a José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito. Aunque se encuentra actualmente detenido, se teme que su cercanía con estructuras judiciales podría permitirle salir bajo condiciones favorables. El Güerito es el operador financiero de alto nivel de los Chapitos, manejaba movimientos internacionales y tenía vínculos con empresas fachada en Panamá y Colombia. Aunque cayó antes que el 200, su nombre sigue generando preocupación, pues se teme que la red financiera que creó aún opera en la sombra. En cuanto a operadores de menor rango pero con alta capacidad de daño, los nombres de Jesús Eduardo Soto, alias el Minichuy, y Rafael El Coruco Ledesma también figuran en los informes confidenciales. Ambos fueron formados dentro de los Ninis, participaron en operaciones de limpieza interna y hoy se cree que están reclutando nuevos elementos para reorganizar la facción. Se mueven en las zonas montañosas del Triángulo Dorado, protegidos por comunidades que aún juran lealtad al apellido Guzmán. Para las fuerzas federales representan el riesgo latente de una nueva oleada de violencia. A pesar de los duros golpes, Iván Archibaldo no ha sido tocado directamente. Permanece oculto, rodeado por un círculo cada vez más estrecho. Sin el Nini, sin la Perry, sin el Pilli y con solo el Pano y el Gabito al frente de su defensa, su poder es cada vez más simbólico y menos funcional. Las autoridades creen que no podrá sostenerse mucho más si se logra capturar a estos dos últimos hombres. La red se cierra. La inteligencia militar, la fiscalía especializada y los analistas de la DEA trabajan en un mapa dinámico de movimientos, simulan escenarios y prevén posibles lugares del escondite. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.